Bienvenidas, bienvenidos a Mentores Luminosos. Soy Claudia Cervantes y hoy tengo un programa muy especial. Si pudiera ver una alfombra roja, la pondría, porque les voy a presentar a alguien que no solamente es un personaje icónico en la historia del cine de nuestro país, sino además es mi mentor personal, a quien conocí hace 25 años y que si hoy estoy aquí es también gracias a sus consejos. ¿De quién se tratará? Pues imagínense que en unos años puede cumplir un siglo, como Los Titanes Venideros, que hay un libro que se llama así. Ustedes han escuchado seguramente de cualquier generación que sean hablar de la película como Agua para Chocolate o Un Paseo por las Nubes, que son con las que se dio a conocer a nivel mundial. Pero antes, él nos va a contar de Calzón sin inspector, El Águila Descalza y muchas cosas más. Sí, estoy hablando del maestro Alfonso Arau. Bienvenido, bravo, bravo. Hola. Muy contento de estar aquí contigo, 25 años después. Aquí tenemos el testigo. Miren, esta foto la voy a acercar aquí. Ahí está. Hace 25 años que nos conocimos. Miren mi cabello corto y rubio de señora. Y el maestro Arau está aquí. Así nos conocimos, me dedicó esta foto. Y aquí seguimos con una amistad entrañable y me sigue dando consejos. Es mi guía en muchos sentidos, no solo en lo profesional, sino también en los consejos de la vida, porque llegar a los 93 años y estar activo con una lucidez increíble es para saber sus secretos. Él tiene muchos secretos. Así que voy a comenzar por preguntar el origen de Alfonso Arau. ¿Cuál es el origen de Alfonso Arau? ¿De dónde viene la familia? ¿En dónde creció? Bueno, mi familia viene de... La familia paterna viene de Barcelona. Okay. Mi nombre Arau es catalán. Mi padre, mi abuelo, Juan Arau, mi abuela, María Reus, que nació en Palma de Mallorca. Muy bien. Ellos vinieron a principios del siglo pasado a Veracruz. Y mi padre, el doctor Alfonso Arau Reus, nació en la ciudad, en el puerto de Veracruz. Ahí creció. Después porque en ese entonces solamente había universidad en la Ciudad de México, en la capital. Entonces se mudaron a la capital para que estudiara ¿cómo se llama? El oficio de dentista. Okay. Él era un gran dentista. Después, por el lado materno, también son españoles del País Vasco, de San Sebastián, y ellos vinieron más o menos en el mismo tiempo a Tabasco, a Teapa, Tabasco. Okay. Y mi madre nació en Teapa, Tabasco. Y se conocieron. Después se vinieron a México, ahí se conocieron mis padres, y yo nací en 1932 en la Ciudad de México. Muy bien. Y bueno, ¿cómo recuerdas que fue tu infancia? Bueno, mi infancia fue muy bonita. Mi padre era una maravilla de persona, un hombre honesto, progresista, muy buena persona. Y él me dejó que mi madre me educara hasta los 13 años, porque así pensaba que debía ser. Okay. A los 13 años, entonces él me tomó como su hijo mayor. Tenía dos hermanos varones y una mujer, que es la única que vive igual que yo. Y entonces mi padre, a los 13 años, me empezó a educar.
y me dijo cosas maravillosas que guiaron lo que soy ahora. Se podría decir que tu padre ha sido tu primer gran mentor luminoso. Así es. ¿Cuáles son los consejos más valiosos que hasta la fecha rigen tu vida que él te dio? Yo recuerdo dos palabras, dos frases de mi padre. Me dijo, tú puedes estirar tu mano en cualquier dirección. Si alguien te lo prohíbe, luchas. Pero además puedes hacer lo que quieras con tu brazo, pero hay una limitación, donde empieza la nariz del vecino. Él quiso decir, el respeto al derecho ajeno es la paz. Exacto. Esa fue una muy buena. Después yo tuve una novia a los 13 años que era francesa, muy bonita, y era rica. Y entonces un día me enteré que tenía 122 pares de zapatos. ¿Y qué pasó? ¿Qué había de malo en ello? Se lo dije a mi papá y me dijo mi otra frase. A ver. Nadie tiene derecho a lo superfluo mientras alguien carezca de lo indispensable. Frase célebre. Y eso me formó para siempre. Wow. ¿Y qué pasó con esa novia francesa? Bueno, pues la tuve que cortar. Porque no comulgaba con los ideales. Y mis amigos me decían, qué tonto, pues está re bonita. Digo, pues sí. Bueno, muchas novias, pero, ¿verdad? Hubo muchas novias en la historia de Alfonso. Pues sí, no insistas mucho porque ya sabes cómo estamos viviendo ahora. Sí, bueno, por ahí no. Pero regresemos al papá de Alfonso Arau, quien te formó con grandes valores que se arraigaron en tus decisiones, pero ¿a qué edad lo pierdes? ¿Qué edad qué, perdón? ¿A qué edad pierdes a tu padre? A los 13. A los 13. Al O sea final que de los el 13. periodo de formación fue muy breve. Muy breve y no tuve adolescencia porque yo me quedé de jefe de la familia a los 13 años. Wow. Mi madre solo sabía tocar el piano y se llamaba María Victoria y era bellísima. Y cuando era niña no podía decir su nombre y ella decía que se llamaba Boyoya. Boyoya. Y entonces ella, así se la conocían, pero lo conocían como Boyoya la Bella. Ok. Entonces nada más era muy bella y sabía tocar el piano. Y entonces, pues... Entonces yo tuve que encargarme de la familia a los 13 años. ¿Cuál recuerdas que fue tu primer trabajo? Mi primer trabajo fue repartir el periódico Universal, a las 4 de la mañana de casa en casa en mi bicicleta. ¡Wow! No, bueno. ¿Y el segundo trabajo después de ser repartidor de periódico? El segundo trabajo fue cuando ya me volví empresario. ¿A qué edad? A los 13. También. Sí, bueno, a los 14 casi. Entonces lo que hice fue que le pedí prestado 700 pesos a un tío, a un primo el mejor amigo de mi padre, y me los prestó. Entonces yo fui a una donde estaban construyendo un edificio, y entonces agarré a un media cuchara. ¿Sabes lo que es eso? No. Es el que está aprendiendo para albañil. Oh. Se llama media cuchara. Ok. Lo contraté. Sí. Fue ya me hice empresario. Bien. Y entonces, con los 700 pesos compré dos cajas con dos extractores de aire para una cocina. Okay. Y entonces íbamos con el media cuchara, tocando de puerta en puerta después de entregar los periódicos, de puerta en puerta, en las mañanas, y tocaba y señora, ¿no quiere que le instalemos un extractor de aire para que no huela, para que no haga ruido, para que pueda respirar en la cocina? Sí, cómo no, o no, gracias. Y íbamos de puerta en puerta. Y me acuerdo que una vez entramos a una casa
y la señora, la ama de la casa, nos dijo, le digo, ¿dónde quiere usted el extractor? Ahí, ok, adelante. Entonces me dice el media cuchara, pero es una clave, ¿cómo se llama? Era de concreto. Una trave. Una trave de concreto. Y entonces le digo, pues no sé, es que ella la quiere ahí. Entonces empieza a taladrar y llega el papá a la hora de la comida y dice, ¿qué están haciendo? Era arquitecto el papá. Uy. ¿Qué están haciendo? Me van a tirar la casa. Pues no sé, yo, perdón. Pues ya nos hizo tapar eso, ya nos hizo... Bueno, y así, y con eso estuve pues, casi un año manteniendo a mi familia, mientras iba a la escuela en la tarde. Admirable, admirable. Creo que necesitaríamos una serie para hablar de la vida de Alfonso Arau y todos sus trabajos a partir de los 13 años, pero vamos a hacer una elipsis, ahora sí que en término cinematográfico, y pasemos de esa infancia muy pronta, como dices que no tuviste porque te hiciste adulto muy pronto, la adultez de hacerse responsable, pues pasaste a la universidad, lograste llegar a la universidad. ¿Cómo eliges tu carrera? Bueno, llegué a la preparatoria. Ok. Y terminé la preparatoria y entonces mi madre quería porque mi padre quería que fuera yo médico. Y entonces entré a estudiar medicina. Todavía no existía la ciudad universitaria. Entonces en la plaza de Santo Domingo, ahí estudié el primer año de médico. Okay. Y entonces pasó algo. Una prima cumplió 15 años y yo, como era el más alto de mis primos, sí, me nombraron el chambelán. Okay. Entonces contrataron en un ballet que había mexicano, que se llamaba el Ballet Chapultepec, ballet clásico. Contrataron a un coreógrafo para que pusiera el vals. Entonces era un mes de ensayos del vals. Okay. Entonces yo tenía una motocicleta y me dijeron a mí que fuera todos los días por el coreógrafo en mi moto a hacer el ensayo. Okay. Y después llevarlo otra vez al ballet. Eras el Uber, no se sabía esa palabra, pero eras como el Uber moto. El Uber moto. Entonces yo iba todos los días y entonces empecé a ver a las bailarinas tan bonitas. Y me enamoré en ese mes de una bailarina. Ok. Sí. Y entonces este ballet era de dos mexicanos y una mexicana que habían triunfado como bailarines en el Ballet Russe de Diaghilev en Europa. De primera. De primera. Y entonces cuando triunfaron en Europa, vinieron a México a traer el arte a México. Y decides y entonces, ahí... como eran gente muy progresista, entonces pusieron el ballet clásico que estaba en Bellas Artes. Entonces también bailaba en un teatro popular y que estaba donde ahorita están los mariachis. Ok, sí, sí. En ese teatro ellos bailaban Lago de Cisnes, etcétera, para el pueblo. Ok. Y era tu mentalidad y te identificaste y entraste a la danza. No, porque yo iba nada más a ver a mi novia. Ah, ok. Pero un día ellos hacían un ballet que era estaban quemándole los pies a Cuauhtémoc. Okay. Y tenían un bailarín americano que se vestía de cortés con una pistola
y estaba ahí quemándole el pie a los pies. Era un cuadro clásico, ¿no? Ok. Práctico. Entonces vino la Migro y se lo llevó al americano. Y entonces, como yo ya había visto eso muchas veces, Ok. me dijeron que por favor los ayudara, y entonces yo pasé a ser Cortés. Así fue como iniciaste tu primera Y actuación. entonces un día, a las 4 de la mañana, tuve una epifanía. Ok. Y entonces dije, pues es mucho más divertido ser bailarín de ballet que médico. Ok. Y me cambié. Así. Y ya te imaginas. El mi escándalo. madre. Ah. Ya te imaginas. Claro, porque además con todos los prejuicios que había sobre es. Sí, su varón entrando a un ballet en México. Mi madre un día me fue a visitar y se dio cuenta que yo estaba en un camerino con 28 gays, que en ese tiempo no se llamaban gays. Claro. Y no había la actitud de la diversidad de inclusión actual. Claro. Claro. Pero entonces ya te imaginarás. Bueno, imagínenselo ustedes que nos están viendo y escuchando. Así que la carrera artística del maestro Alfonso Arau inicia con la danza, y vamos a hacer otra elipsis porque en el Folies Bergère, que es uno de los teatros con más historia en este país, pues el maestro Alfonso Arau bailaba con el maestro Alfonso Corona. No, no Alfonso Corona, no, perdón. Sergio Corona. Porque el coreógrafo era Sergio Corona. Ajá. Y la novia era su hermana. Ah, pues fíjense, ahí está el detalle, como Entonces, diría ahí Cantinflas. yo me casé, fue mi primera esposa, y somos cuñados. Exacto. Sí, una historia personal que solo si gustas compartirla la hablamos, si no, no. Pero a muy temprana edad fuiste papá. Así. ¿Verdad? A los 20 años nació mi hijo, Sergio Arau, que ahora es muy famoso. Así es. ¿Cuántos hijos tiene Arau? ¿En qué colonia? En código postal. ¿En qué país? Es que te pusiste de pechito para el chiste. Exacto, porque el humor siempre ha sido algo que le gusta, y pues aquí en su libro de Así es la vida, Vals para piano, el maestro Alfonso Arau cuenta muchísimas historias sobre cómo es que admirando a los comediantes decides convertirte en director. Como Chaplin. Sí, pero antes déjame contestarte. Tengo 8 hijos, 10 nietos y 16 bisnietos. ¡Wow! Imagínense la descendencia. Eso es legado. Eso es un legado. Dejar familia y todos brillantes. ¿El hijo menor cuántos años tiene? ¿Tiene 73? No, el hijo menor. El menor, el más chiquito, sí. Ayer cumplió 22. Imagínense, lo tuviste a los 71 años. Así es. En tu último matrimonio. Así es. Con alguien que sí se convirtió en médico, Fernanda. Fernanda, Ella sí es médico. Ella continuó lo que tú no, lo que tu padre quería. Médica Fernanda, sí. Pues imagínense, ¿qué hace Elian, tu hijo menor? Elian está estudiando. Desde los 4 años dijo que quería ser inventor, no quería ser actor, ni nada de artista, quería ser inventor. Y está estudiando la carrera de diseñador industrial, Bien. que son los que inventan todo lo que tenemos. Muy bien. Pues aquí tengo una reflexión importante, porque Mentores Luminosos se trata de profundizar y llegar a reflexiones que sean útiles para la vida de los demás. Y Alfonso Arau siempre ha sido muy paternal. ¿Por qué? Porque a los 13 años asumes la responsabilidad como patriarca de tu familia. Y luego en tu último matrimonio a los 71, o sea, la inversa, ¿no? O muy temprano o tardío, como se podría ver, pues tú te encargas, te haces responsable de criar a tu hijo. Elian. Exacto. Pues qué bonito, de verdad, que siempre has guiado a las personas. Yo me puedo considerar, ahora sí que putativa, como le dicen, tu hija, porque me has dado unos consejos increíbles y ahí les va el primero. Eres mi hija y mi mejor alumna. Ay, miren, qué honor, qué honor.
Qué honor, gracias, gracias. Pues sí he seguido sus consejos y sí hubo una diferencia. Mi padre, que es de Morelia como ingeniero, pues no tenía idea de cómo guiarme en este medio artístico y pues mi hijo, es lo que quieres, te doy la bendición, háblame de donde estés para saludar. Y ahí es donde Dios me envió al maestro Arau en esta reunión que les enseñé la foto. Y yo estaba recién egresada de la carrera de actuación del CEA. Y pues tienes todos los sueños a la edad de 20 años y crees que te vas a comer el mundo. Ojalá todos los jóvenes piensen así, ¿verdad? Porque a veces hace falta hambre o hay muchos miedos. Y ahí llega el señor Alfonso Arau, ícono, ¿no?, de los directores que logró, si no es que el primero, lograr cruzar a Hollywood con éxito y a Cannes. Y me dice, mira muchachita, si tú quieres quedarte solo de actriz, pues tienes más materia gris. Estudia producción, esto y lo otro, porque si llegas a los 30 sin casarte y sin tener un personaje importante, tu vida va a depender de los demás, menos de ti, te vas a frustrar. Como si te leyera así el futuro. Si no te, o sea, todo un mapa. Y yo pues lloré, o sea, dije, ¿por qué me desanima? No, me estabas mostrando una realidad y compartiendo generosamente tu experiencia y conocimiento de tantas carreras que habías visto. Te enseñé que no hay que ser empleado, que tienes que ser el dueño de tu propia vida y tienes que ser empresario. Así es. Entonces, el cine es un arte y una industria. Así es. Entonces, los cineastas tienen que ser artistas y empresarios al mismo tiempo. Correcto. Pues ese aprendizaje lo quiero extender para pues las generaciones que vienen detrás de nosotros, porque pocas personas se detienen a decirte un consejo y pocas personas se detienen a escucharlo. Porque yo después de escuchar eso, pues no me quedé solo de actriz, terminé la carrera de literatura latinoamericana, me aconsejaste que me fuera a Los Ángeles a estudiar producción a UCLA, me hiciste escribir el plan A y el plan B después de leer El alquimista de Paulo Coelho. ¿Por qué recomiendas ese libro? Porque él es un iniciado y escribió el libro, ¿cómo se llama el libro? El alquimista. El alquimista. Y a mí me encantó el libro y entonces fue mi primer película que yo quería hacer de realismo mágico, que es el estilo es lo que yo hago. Sí. Que está basado en nuestras 10.000 años de culturas prehispánicas. Uh-huh. Prehispánicas. Sí, sí, sí. Bueno, pues esto me hice un brinco, pero lo vamos a unificar, regresando al cómo decides convertirte en director a través de admirar a comediantes como Charles Chaplin. Charles Chaplin. Ese fue mi inspiración. Okay. Charles Chaplin era una maravilla de artista y era productor, escritor, director y actor. Exacto. Entonces yo quería ser como él. Y como además cómico. Y como Woody Allen. ¿Perdón? Y como Woody Allen. Como Woody Allen, exactamente. Y entonces yo me dediqué a estudiar eso. Y eso es lo que he hecho toda mi vida. ¿Cómo fue el paso de dejar la danza a convertirte en actor? Y obviamente después de ser actor y darte cuenta que tenías que ser empresario, pues te preparaste más para poder dirigir y poder producir. ¿Cómo fue ese proceso? Bueno, en ese tiempo no había escuelas de cine. Uh-huh. Entonces lo que yo soy autodidacta. Y entonces lo que en el ballet, en el Felipe Reger, uh-huh, que en el teatro donde estuve, en el ballet, sí, con Sergio Corona, decidimos, como nuestros jefes, decidimos llevar la danza clásica al pueblo. Uh-huh. Y empezamos a bailar cha-cha-cha.
Ok. Hicimos una pareja que fue Corona y Arau. Sí. Y cha-cha-cha, y trabajamos y creamos la coreografía del mambo. Wow. Porque en otro teatro popular trabajamos con Pérez Prado. Wow, wow. ¿Y cómo fue trabajar con Pérez Prado? No, pues fue una maravilla. Estábamos en el mismo camerino, Sí. porque era un teatro de cartón, Sí. el Teatro Blanquita ahora. Y teníamos que cambiar todos los viernes, cambiar de números y ensayar con la orquesta, etcétera, etcétera. Y entonces Corona y yo íbamos a comer y descansábamos, entonces llegábamos desde las 4 o 5 de la tarde a calentarnos, a prepararnos para el estreno del viernes. Okay. Y entonces llegaba Pérez Prado, pues casi a las 6 de la tarde, 6:30. Sí. Y entonces se ponía rápidamente a escribir, porque estaba su orquesta, que era una maravilla. Okay. Estaba la orquesta esperando los nuevos mambos. Okay. ¿No? Y ahí delante de nosotros vimos a Pérez Prado hacer todos los mambos maravillosos. Que hoy conocemos. Y entonces la gente, el Tut Mexic iba. Las mujeres iban de traje ¿cómo se llama? ¿De traje de qué? ¿De traje de qué? De abrigo de piel. Okay. De abrigo de piel y también el pueblo. Se reunieron ahí y todo el mundo iba a oír el nuevo mambo y los nuevos pasos que Corona y Arau inventaban. ¡Wow! ¿Y podrías mostrarnos algunos pasos ahora? No. Bueno, ¿qué tal que decía que sí, verdad? Bueno. Pero lo que bien se aprende no se olvida. No se olvida. Estoy segura que tiene por ahí todavía guardados unos pasos. ¿Sigue en contacto con el maestro Sergio Corona o ya no? Bueno, seguimos siendo cuñados. Exacto. Es el tío de mis hijos. Sí. Y de Sergio, de Fernando, el de los cachunes, de Rosana. Ok. Y fueron mis primeros 3 hijos. Y somos cuñados. Y hemos sido cuñados. Entonces, después de 8 años de trabajar juntos, nos separamos. Porque a mí me gustaba el cine y a él le gustaba la televisión. Exacto, y ahí hubo, sí, a la fecha él sigue haciendo televisión. Somos buenos amigos y hemos sido amigos hasta la fecha. Y él tiene un poco de años más que yo. Acaba de ser su cumpleaños. Acaba de ser su cumpleaños. Y sigue trabajando. Así es. Tuve la fortuna de trabajar con él en Como dice el dicho, en varios episodios. Sí. E incluso mi hijo Santiago le tocó ahí estar con él. Y pues mis respetos, son inspiración para las personas que nos queremos a veces rendir ante esta carrera o todas las carreras tienen como... Tienes que tener mucha perseverancia y mucha persistencia. Y si no es tu verdadera pasión, creo que te rindes. Y cuando es tu vocación, pues aunque sea después de los 90, sigues activo. Claro, y eso es de admirar. Claro. Bravo. Actualmente, luego regresamos. Este es un episodio con flashback. Actualmente estás escribiendo un guión y tienes una fundación, porque tú todavía tienes proyectos. Así es. ¿Qué te inspira? ¿Qué me inspira? Bueno, me inspira primero disfrutar de la vida, que es una maravilla. Ok. Segundo, hacer algo porque el mundo sea un poquito mejor. Ok. Y eso es lo que trato de hacer con las ideas que yo planteo en mis películas. Okay. Yo no dirijo más que solamente si tengo algo que decir. Claro, claro. Y a eso me dedico. Entonces, como tenía yo
tenía yo planes muy buenos de hacer una serie con el libro de Azteca, y vino la pandemia y nos paró. Todo se paró. Nos paró todo. Y entonces estuve un poco decepcionado del cine. Y estuve unos 4 o 5 años sin hacer nada, sino simplemente escribiendo. Okay. Pero ahora ya me dieron ganas de hacer otra vez cosas, y además tengo tiempo, y yo tenía siempre la idea de crear lo que se llama una organización sin fines de lucro. Y lo hice, y se llama Ollin de Tlani, que quiere decir, que en náhuatl quiere decir luz en movimiento. Que es el cine. Y es lo que estoy haciendo ahora. Muy bien. ¿Puedes invitar a las personas que se sumen a esta iniciativa? ¿De qué se trata esta organización? Bueno, tenemos dos cosas que hacer importantes. Primero, después de un dicho, como dice el dicho, Sí. que el dicho que dice que una imagen enseña más que 1000 palabras. Así es. Entonces yo fui al UNAM, a la Escuela de Pedagogía, y pedí que hicieran un estudio sobre cuál era la reacción de un niño indígena cuando veía su primer película. Okay. Y se hizo este estudio. Oh, wow. ¿Y cuál fue el Entonces, resultado? lo primero que nosotros hacemos en Ollin de Tlani, es que estamos construyendo cines para poner un cine-teatro en cada pueblo indígena de México. Como parte de la educación. Exactamente. Hemos convertido al cine en un ¿cómo se llama? Se me fue la palabra, pero ahorita te digo, ahorita viene. Sí. En una herramienta para la educación. ¿Cuál fue el resultado del estudio de la UNAM de ver una imagen en un niño indígena? Bueno, es algo impresionante. Y entonces eso nos animó. ¿Por qué? Porque lo que está pasando es que las nuevas generaciones de indígenas en México, que en 10 o 20 años que han sido educados por esta tecno revolución cultural, van a encargarse de hacer un mundo un mundo de paz, de amor, de belleza y de felicidad. Amén, que así sea esa visión y un legado más del maestro Arau. Quiero preguntar algo que yo creo que sí nos vas a saber responder. ¿Cuál es el secreto o cuál es la metodología para llevar una vida saludable y seguir activo y estar sano? ¿Cómo tener una longevidad tan digna y productiva? Bueno, ese es un consejo que yo doy muy poco, porque me pregunta todo el mundo, ¿cuál es el consejo? ¿Cuál es el secreto? Ajá. Yo lo único que contesto es, no es un secreto, son muchos secretos, y no tengo tiempo para enseñártelos todos. ¿Sabes por qué? Porque lo que yo aconsejo no le gusta a nadie. Okay. Es disciplina. Ahí está. Y eso me lo dio el ballet. El ballet, trabajas ensayando 14 horas diarias. Sí, y no bajas la pierna porque entonces no hay resultado, Sí, y la barra y entonces, el uniforme. Y entonces tienes una disciplina. Yo, como era de los más altos, y estaba muy fuerte, entonces pues, era el encargado de subir a las bailarinas más pesadas. Claro. Entonces... Pero es buena alimentación, una actividad física. Entonces, primero, disciplina. Sí. Nada de alcohol, nada de drogas. Yo nunca he probado una droga, nunca. Bien. Nada de alcohol, nada de alcohol. La comida,
muy controlada, muy científica. Y eres muy estricto con el sueño. ¿Con el qué? El sueño, las horas de sueño, la siesta. Sí, yo duermo 1 hora después de cada comida. Ese es un gran Y después secreto. nada más duermo 6 horas. Okay. A las 4 de la mañana me levanto a meditar y a empezar a trabajar. Entonces, disciplina. Muy bien. Y a eso a nadie le gusta. Pero es necesaria para tener resultados. Bueno, podríamos hacer también muchos episodios sobre cada película que has hecho, porque cada película tiene un montón de enseñanzas. Pero dinos de 3 de tus películas, ¿cuáles son las mayores enseñanzas que nos puedes compartir? Bueno, primero, que sea mexicana, porque tenemos una cultura maravillosa, Así es. primero. Segundo, que sea de realismo mágico, que nace de un libro que se llama Las enseñanzas de Don Juan. ¿De Castañeda? El realismo mágico, que ¿Quién es? después se hace Pedro Páramo. Okay. Pedro Páramo es el realismo mágico en la literatura. Sí. Entonces yo hago el realismo mágico en el cine. Okay. ¿Y qué es el realismo mágico? La magia de Disney es de fantasmas, Sí. de fantasmas que cruzan paredes. Sí. El realismo mágico se refiere a que la vida, el universo, en el universo todo es energía. Y hay energías más densas que otras. Sí. Y esas es, por ejemplo, y se hacen 11 dimensiones. La primera dimensión es la Tierra. La segunda dimensión son las plantas y los animales. Y nosotros somos la tercera. Okay. Y a partir de la cuarta, ya hasta la 11ª, ya no tienen, más bien la única dimensión que tiene tiempo y espacio es la nuestra. De la 4ª para arriba ya no. Okay. Entonces los ángeles de la 5ª dimensión son los que nos cuidan a nosotros, son nuestros ángeles de la guarda. ¿Ok? Así está establecido. Entonces quiere decir que el realismo mágico quiere decir que aquí hay 11 dimensiones. Aquí y ahora. Okay. Aquí y ahora. Y solamente unas personas las pueden ver. Muy bien. Que son los que tienen esos dones, ¿no? Y entonces, como ves, como agua para chocolate, la madre que es la maldita de la casa. ¿Por qué? Porque, bueno, esa es otra cosa. La madre que está muerta aparece, pero no es un fantasma y no es tan real como nosotros. Así es. Y habla y se pelea con la hija, ¿no? Y entonces la otra condición de mis películas es que siempre hay alguien que está abusado y alguien que abusa, Okay. ¿no? Entonces, como hago para chocolate, es la historia de una madre abusiva y de una hija rebelde. Ese es el otro punto, que sea universal. Y no hay nada más universal que una madre abusiva y una hija rebelde, ¿no? Y eso es igual un padre abusivo y una hija rebelde, etcétera, etcétera. Entonces son las 3 cosas: que sea mexicana, que sea universal y que sea de realismo mágico. Y eso es lo que nosotros le hemos dado al cine mundial.
Qué bonito, ese ha sido pues el sello de Alfonso Arau. Y quiero también preguntarte por alguien que es tu mejor amigo y que comparten mucha sabiduría de vida, no solo empresarial o cultural y artística, Jodorowsky. Alejandro Jodorowsky, sí, es mi mejor amigo, mi amigo número uno. ¿Cómo se conocen? ¿Qué anécdotas tienes con él? Bueno, cuando estaba yo, cuando ya empezamos a trabajar Sergio Corona y yo por nuestro lado, sí. Yo empecé a trabajar en un cabaret muy importante y hice una comedia musical. Y entonces vino Alejandro porque él trabajaba con dime el nombre. Sí, es Marcel Marceau. Marcel Marceau. Sí, claro. es Marcel Marceau. Entonces vino Jodorowsky con Marcel Marceau, pero estaba explicando que se me van algunas palabras, pero vienen enseguida. No, a ver, es admirable. Yo tengo unas pastillas muy bonitas, muy buenas para la memoria, sí. pero se me olvida tomarlas. Siempre con humor. Entonces vino Alejandro trabajando con Marcel Marceau. Exacto. Y entonces yo lo conocí. Y Alejandro se fue a verme para ver todo lo que había en la ciudad, ¿no? Y me vio en el cabaret donde yo trabajaba. Wow. Y entonces se presentó y ahí nos hicimos amigos. Y entonces a mí me llevó, fui a ver a Marcel Marceau y yo decidí que yo quería ser mimo. Okay. Y mi maestro fue Alejandro. Oh, wow. Entonces, yo estudié después pantomima en París con los maestros de Marceau, porque Marceau en ese tiempo no daba clases. Okay. Pero estudié con sus maestros. Muy bien, todavía, ¿cómo podremos hacer así? Bueno, hay otro para despedirnos porque pues el tiempo en esta dimensión sí es real. Pero me enseñaste algo que ha hecho que se transforme mi vida y es algo que aprendiste sobre la actitud. Sí, yo fui a Tíbet y hablé con los lamas. Entonces me dijeron los lamas, nosotros pensamos que la realidad no existe. Uh-huh. Y entonces me dejó, ¿y qué? Que la realidad no existe, ah, caray. Dice, y bueno, ¿y cómo se explica eso? Dice, bueno, mira, en el universo todo es dual. No puede haber luz si no hay oscuridad. Uh-huh. No puede haber bondad si no hay maldad. Entonces, y digo, ¿y cuál es la pareja de la realidad? Uh-huh. Y entonces me dijo, la pareja de la realidad, así como tú lo dices, es la actitud. Dice, por ejemplo, esta realidad que te rodea ahorita, tú cambias de actitud y cambia la realidad. Por eso pensamos que no existe. Es súper sabio y entonces, profundo. Eso fue otra revelación importante que me hizo cambiar absolutamente mi vida. Y como me dieron más tiempo ahora, porque cambiamos de actitud, ¿cómo te hizo cambiar esa revelación en tu vida? Por pláticas que hemos tenido, les doy un contexto, el maestro Arau, como padre progresista, pues hacía películas que pues le tiraban a los políticos y a los tiranos. Cuéntanos la historia, por favor, de Echeverría y Fidel Castro. Bueno, ya después veremos qué tiene que ver. Como tú dices, dos clases de películas. Películas políticas contra los tiranos uh-huh. y películas de amor. Uh-huh. Entonces, hicimos una película que se llama como Calzón sin Inspector, uh-huh. ¿no? Entonces, yo tenía una actitud muy revolucionaria siempre, hasta la fecha, pero era muy tonto, porque me pasaban nada más insultando a los políticos y a los tiranos, nada más hacía eso. Pero me iba muy mal. Hicimos como para Calzón sin Inspector, que lo pagó el gobierno, Echeverría, sí. Y entonces era la crítica tremenda contra la tiranía.
Y entonces el resultado fue que no volví a trabajar en todo el sexenio. Y mi familia pasó hambre. Y entonces decía, bueno, y un día me di cuenta después de esta conversación con los lamas que era muy tonto, porque yo tenía el oficio de ser cineasta y que mis películas tenían ideas y que mis ideas podían cambiar el mundo. Un poquito, mi granito de arena. Ok. Entonces ya me dediqué, ya no ataco a los políticos. Ellos están en sus problemas. Exacto. Pero ahora trato de hacer la vida un poquito mejor a través de mis películas. Está muy bien esta Y además, enseñanza. en ese momento ya me empezó a ir bien, se abrieron las puertas, me llamaron de Hollywood y lo demás es historia. Bueno, pero en esa etapa, antes de que te tuvieras esta revelación, te tocaron a tu puerta militares. Tenías miedo de que te mataran, porque esta crítica basada en que era algo ruso, me habías dicho. Sí, lo hice con Héctor Ortega, mi gran amigo y otro de mis alumnos. Y entonces nosotros sabíamos que nosotros estábamos atacando a la persona que hizo la matanza de Tlatelolco, que no se olvida. Y sabíamos que esa era una de las posibilidades, la cárcel o la muerte. Y entonces el que mandaba en el cine era el hermano de Echeverría, Rodolfo Echeverría. Y él nos dio el dinero para hacer la película. Y entonces el presidente le reclamó y le dijo, no, mira, lo que tienes que hacer es que tú tienes ahí un montón de gente pobre esperando a hablar por ti en Los Pinos. Pásalos y enséñales la película. Y les enseñaba Calzón sin Inspector. Y después aparecía el presidente y les decía, fíjense nada más qué libertad hay en México. Nosotros patrocinamos esta película contra nosotros mismos. Y eso nos salvó. Eso. Pero un día tocaron a mi puerta a las 11 de la noche y vi que eran militares. Y me asomé y eran unos oficiales militares. Y yo dije, en la torre. Y entonces me despedí de mi esposa y de mis hijos. Wow. Porque me dijeron, el presidente quiere que venga en este momento a Los Pinos, a las 11 de la noche. ¿Y qué pasó? Entonces, bueno, pues me fui a Los Pinos. Y entonces llegué y me dijo, y me dice el presidente, ¿cómo está, señor Arau? Bien, señor. Entonces dice, mire, yo voy a hacer una gira por África. Me voy ahorita a las 4 de la mañana. Y después de África voy a pasar a Cuba. Y quiero que usted me haga un documental sobre mi visita a Fidel Castro. Entonces yo dije, uff. No me mataron, tengo más trabajo. No, ¿Pero qué trabajo? No era para matarme. Ajá, exacto. Entonces dije, señor, yo no sé hacer documentales. Cortometraje no sé hacer. Yo hago películas de ficción. ¿No? Y él dice, sí, pero usted conoce a Fidel Castro y conoce al Che Guevara y conoce a Camilo Cienfuegos, porque usted estuvo 5 años viviendo en Cuba. Y entonces eso lo hace diferente. Y digo, ¿y cuánto será eso? Dentro de 2 semanas. A preparar todo. Y entonces le dice al secretario particular, dele al señor Arau todo lo que necesite. Entonces con Héctor Ortega alquilamos desde Estados Unidos unas grabadoras de video. Ajá. Era lo único que podíamos hacer. Sí. Y eran de este tamaño y ¿cómo se llama?
lo que hace así. Bueno, era de carrete, este tamaño, así de este tamaño. Sí. Y entonces, por fin, nos fuimos a Cuba y entonces empezamos a caminar. Estaba Echeverría y Fidel, y entonces caminaban y con un montón de gente, ¿no? Y Héctor Ortega entrevistaba a los, ¿qué opina usted de México y del presidente Echeverría, etcétera, etcétera? Y entrevistábamos a las gentes. Y estando atrás de la gente que se iba con ellos, de repente aparece la esposa de Echeverría. ¿Eh? Ajá, sí. O sea, aparece su esposa y nos dice, así que ustedes me pusieron a mí en su pinche película como una vieja estúpida, ¿no? Entonces dijimos, ay, en la torre. Señora, no se ponga el saco. Eso está basado en los personajes de Ríos y en un libro clásico de un escritor político ruso. Entonces no se ponga usted el saco, no se ponga el saco. El saco. Y me dice, sí, cómo no, si me estoy mojando el dedo, chupando si el me dedo. estoy chupando el dedo, ¿no? Y se fue. Okay. Entonces esa noche estuvimos planeando, Héctor, usted y yo, en qué país nos íbamos a asilar. Pero decidimos que no nos íbamos a asilar, que íbamos a enfrentar lo que pasaba. Bien. Afortunadamente lo único que hicieron fue quitarme el trabajo. Nada más, nada más. Bueno, este documental quedó enlatado, nunca se vio, nunca tuvo luz, pero es una gran anécdota. Y bueno, pero espérate, déjame decirte, dura 2 horas y medio el documental. El documental, okay. Y entonces venimos a México y hicimos lo contrario con los mexicanos. Les platicábamos de Cuba y de Fidel y todo, y nos decían, ¿no? Sí. Y un campesino me dijo, le dije, ¿qué opina usted de Fidel Castro? Dice, pues que es un gran líder, ¿no? Es un gran líder. Y qué lástima que no fue mexicano. Pero luego pensó un minuto y dijo, bueno, en realidad, si fuera mexicano, ya lo hubiéramos matado. Madre mía. Entonces, en esos 2 horas y media, Echeverría sale 1 minuto y Fidel Castro 1 minuto. Wow, con razón no quisieron que saliera. Con razón. Bueno, ahora sí, se nos terminó el tiempo, pero trataré de englobar muchos aspectos. El maestro Alfonso Arau participó en la película de Disney El libro de la selva y luego en la de animación de Coco haciendo la voz del abuelo, y ya tiene contrato para la segunda parte que vendrá en un par de años. Y pues seguimos la trayectoria, las causas sociales. Esta mentoría espero haya sido de su... Ahora sí que no solamente de su agrado, sino que hayan tomado nota. ¿Algo más que le quieras decir a las nuevas generaciones sobre este mundo digitalizado? Pues sí, y lo que les quiero decir es que sean, que donen. Si quieren, es otro dicho, si quieren confirmar la existencia de Dios, den. Donar es sembrar. Entonces, y además sean voluntarios con nuestra fundación, organización. Nuestra fundación, ¿no? Y vengan a ayudarnos, que sean voluntarios y ayúdenos a poner un cine en cada pueblo indígena de nuestro país. Aquí en un súper pondremos la página para que se enteren más de qué se tratan estas acciones, en qué está basado. El diseño de los cines, yo ya lo vi, es espectacular. O sea, con un arquitecto de lujo, no es nada más como un cine más, tiene todo un estudio antropológico. Así es.
Y como ya les mencioné, el maestro Alfonso Arau, pues fue el pionero, el primer director que con Como agua para chocolate abrió al cine mexicano pues un gran camino para posicionarlo en el mundo entero, no solamente en Hollywood. Y es por eso que hoy, siendo pues un filántropo, nos puede decir en perspectiva cómo fue que los retos, porque Como agua para chocolate, pues en idioma, ahora sí que con el idioma español tenía ciertas barreras para cruzar la frontera. Cómo siendo aceptada en Cannes, todavía en México tenían sus dudas. ¿Cómo fue? Bueno, mira, una película que hice como actor con Sam Peckinpah, que fue mi maestro, La Pandilla Salvaje, me abrió las puertas como actor, me abrió las puertas de Hollywood. Sí. Pero empecé a hacer películas para Hollywood, pero como era mexicano, en ese tiempo, las cosas han cambiado mucho, pero en ese tiempo, como era mexicano, siempre me daban un papel secundario, Sí. nunca un papel estelar, y yo no estaba muy contento. Entonces, con Laura Esquivel, mi esposa, hicimos un plan para darles la vuelta, y entonces trabajamos en hacer ella el guión y yo la película de Como agua para chocolate. Entonces yo me presenté como director, es decir, entré por la puerta de atrás. Entonces yo ya que tenía muchos amigos en Hollywood y teníamos el guión de Laura, lo llevé a mis amigos y todos me dijeron que no, porque era mexicana, porque era en español y porque no había ninguna persona, ningún actor estelar americano. Y no, me dijeron que no. Y entonces regresé a México y entonces conseguí un préstamo y yo hice la película solito. Yo soy el único productor de Como agua para chocolate. Entonces, terminada la película, la llevé a Hollywood y todos me dijeron que no. Terminada la película. Híjole, ya endeudado todo. Y endeudado, ¿no? Entonces, una mujer maravillosa que siempre existe me compró la película para distribuirla, una distribuidora que se llamaba Pandora, también mágica la cosa. Y entonces ella me ofreció muy poquito, pero pues era lo único que tenía, es la única oferta que tuve. Okay. Entonces agarró, me dio un boleto y nos fuimos juntos a Cannes. Okay. Entonces en Cannes ella rentó un teatrito de 100 lunetas por 2 días. El primer día fueron la mitad. Y entonces estábamos nosotros comiéndonos las uñas ahí viendo a ver qué pasaba, ¿no? Afuera. Entonces de repente vemos a 2 chinos que salen corriendo para irse a media película. Y dije, ¿y estos qué? ¿Por qué no la vieron completa? Pinches chinos, ¿no? Y entonces resultó que no eran chinos, que eran de Corea del Sur. Eran coreanos. Sí, lo peor que le puede pasar a un oriental sean los coreanos. Entonces ellos salieron corriendo para comprar la película. Ay. Antes de que se las ganaran. Okay. Y esa noche en Cannes, todo el wiri wiri era sobre la película. Corrió la voz. Exacto. Al día siguiente no cabían en el cine, ¿no? Sí. Y entonces tuve esa tarde 28 ofertas. ¡Wow! ¡Qué belleza! Después ahí estrenamos en Estados Unidos, en un cinito en Nueva York y un cinito en Los Ángeles. Sí. A la semana ya teníamos 300 cines y al mes ya teníamos un montón de cines. Y lo demás es historia. La han visto la película 14 millones de personas en el mundo. Felicidades cuando crees en algo. Y perdóname, y entonces no fue solamente el éxito de la película, sino que a partir de ahí se abrió el camino del cine mexicano, del cine en español,
para el mercado mundial, se hizo global. Gracias por habernos abierto ese camino y tan eso difícil. Es muy importante. Con ese riesgo tan grande de creer en un sueño y hacerlo realidad, con Laura Esquivel, que también la enseñaste a escribir. Hola, Laurita, te mando un beso. Que ya tienen. ¿Qué opinas que se haya hecho serie de televisión? Bueno, yo no estuve muy de acuerdo. Yo recibí muchas ofertas porque hicimos la película hace 38 años. Y yo recibí muchas ofertas de gente que querían que yo hiciera el número 2. Y entonces otro dicho, dice, los españoles dicen que nunca segundas partes fueron buenas. Y yo nunca quise hacer el número 2. Okay. Pero Laura escribió 3 libros sobre eso, hizo una trilogía, y entonces vendió los derechos del libro a una empresa. Y bueno, pues... Y entonces, en un momento dado, ella vino y me dijo, fíjate que han hecho un guión terrible, porque lo hizo la inteligencia artificial. Ay, Dios. Te quiero decir una cosa, la inteligencia artificial es una maravilla. Como todo es bueno y malo, pero es una maravilla. Pero en ese caso hicieron lo que vieron ahora ustedes de la serie. Y que Laura no le gustó. Y yo le aconsejé que no lo hiciera, pero pues era su libro, ¿no? Claro. Y entonces ahora a mí no me gusta para nada. Y una cosa muy chistosa es que mucha gente no le gusta, y entonces tuvieron que poner la película nuestra, mi película, la original, pusieron al lado de ella, porque en realidad la gente empezaba a ver la serie, no le gustaba, y entonces veía la mía. Okay. Y como resultado de eso se volvió a vender mi película a casi 40 años. ¡Wow! Miren, puras historias maravillosas de coincidencias, ¿verdad? Sí. Y bueno, pues ya aprovechando, cuando se abrió el camino, ¿fue antes o después de Como Agua para Chocolate que actuaste con Michael Douglas, luego con Woody Allen? Creo que, no sé, hiciste también la película Romance, la de los 3 amigos. De tres amigos, sí. Ajá, 3 amigos. ¿Cómo fue trabajar con ellos? Bueno, son mis películas que hice como actor. Ah, ok. Que no te gustaban esos personajes. Tres amigos, es una película maravillosa, y hice un papel precioso que se llama El Guapo, que es la generación de yo la hice hace como 20 años. Esa generación, El Guapo es su ídolo, ¿no? Y hice otras películas, y muy importante, pues hice la película en donde dirigía a Woody Allen, wow, que solo se dirigía a él. También rompiendo siempre esquemas. Sí. Muchas gracias por haber abierto ese camino y por dejarnos ver con el ejemplo que, aunque parezca imposible, cuando cambias de actitud, cambia el mundo. Cambia tu realidad. Eso es muy importante. Y eso es una de las últimas enseñanzas, que comiendo unos chiles en nogada tomé nota y ya está cambiando mi realidad. Y aquí estamos en Mentores Luminosos.